Bueno, todos sabéis que mi hijo pequeño se llama Itai, ¿no? Mi hijo pequeño no tiene un nombre muy común, pero nos gustó el significado por de dónde proviene. Y es que su nombre viene de un guerrero, ¿no? Y ahora entendemos por qué es así, ¿no? Se mueve tanto. Pero su historia se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en el segundo libro de Samuel. Vemos que Itai era un extranjero, que no era de origen israelita y que pertenecía a otra nación. Sin embargo, su historia es una historia de lealtad al rey David. Había una crisis en el reinado de David cuando su hijo Absalón se había rebelado contra su propio padre y había logrado ganar el apoyo en Israel de mucha gente, ¿no? Y al final lleva a perseguir a David y David tiene que huir de Jerusalén para poder salvar su vida. Entonces, mientras David escapa, este general, este guerrero, Itai, y junto con su gente se unen con él en ese camino al exilio, ¿no? Entonces, cuando David se da cuenta de que Itai está con él y su familia y la gente que le acompaña, le dice: vete a Jerusalén tú también, sigue al nuevo rey, Absalón, sírvelo a él, ¿no? En vez de servirme a mí, yo ya estoy para morir. Y la respuesta de Itai fue muy conmovedora y se encuentra en 2 Samuel 15, 21, dice Itai a David: vive el Señor y vive mi Señor el rey, en cualquier lugar en que esté, ya sea muerte o en la vida, allí estará también tu siervo. David aceptó esta lealtad de Itai y dejó que le acompañara. Y luego, con el tiempo, David recuperó su reino, Absalón murió y Itai siguió sirviendo a David. Él se convirtió en uno de sus fieles, en un guerrero fiel, en un general fiel. Tenía una lealtad inquebrantable a pesar de la dificultad de las circunstancias, ¿no? Él mostró una entrega total y absoluta, dedicó su vida al completo a servir a este rey. Y esto es lo que esta mañana nos va a dar pie, esta historia nos va a dar pie a lo que implica una entrega total, lo que supone entregarse por entero a Dios, porque esto afecta a cada área de nuestra vida. Nuestras acciones, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestra voluntad, todo afecta. Y es posible que haya partes en tu vida que no hayas querido rendir al Señor. Seguramente hay algo en tu vida que te cuesta entregar al Señor, pero queremos orar al Señor que por medio del Espíritu Santo y de la palabra nos muestre qué cosas de nuestra vida tenemos que todavía entregar al Señor. Rendirnos a Él al 100%. Y este es el pasaje que vamos a ver hoy en Romanos. Y fijaos, una de las peores enseñanzas que, no sé si vosotros habéis vivido, pero yo he vivido y he visto en algunas iglesias, que incluso desde la iglesia primitiva se estaba enseñando, era distinguir lo secular de lo espiritual. Esto es secular, esto es espiritual. Tus domingos para Dios, el resto de la semana para ti. Tu espíritu y tu alma para Dios, pero tu cuerpo y tu ocio, Dios no entra. Tu actitud con la gente cristiana, de una forma respetable. Con la gente de la calle, da igual, lo contrario si hace falta. En momentos de enfermedad y de sufrimiento, me acerco a Dios, pero que no toque ni tu dinero, ni tus relaciones, no toque tus decisiones diarias. Y vemos que al final esa distinción es errónea, porque todas las áreas de nuestra vida tienen que estar influenciadas, afectadas por el Espíritu Santo. Si eres creyente de verdad, el Espíritu Santo tiene que envolver todo lo que haces. Y todo lo que hacemos tiene que estar influenciado por el Espíritu. Entonces, ¿es espiritual cuando comes? Sí. ¿Es espiritual cuánto comes? ¿Es espiritual cómo hablas, lo que dices, lo que tienes en el móvil, lo que haces en tu ocio, cómo te vistes, cómo miras a otros? ¿Es espiritual cuando trabajas? ¿Es espiritual estar aquí en el culto o luego cuando comamos? ¿Qué es lo espiritual? Lo espiritual es todo, ¿verdad? Por eso debemos de caracterizarnos por personas que, aunque no somos perfectos, no podemos, todavía luchamos con el pecado, porque todavía no tenemos un cuerpo glorificado, pero debemos de caracterizarnos porque estamos en esa lucha, en esa batalla. Queremos crecer en el Señor, queremos subir un peldaño más en la escalera de la santidad, ¿verdad? Y como veremos hoy, si eres salvo y has creído en el Señor, tenemos una nueva posición en Cristo. Somos declarados santos y justos por medio de Él. Sin embargo, hay que volver a una palabra muy antigua. No sé si la habéis olvidado o la recordáis, pero la palabra es consagrarse. Consagrarse, es decir, entregarse por completo, dedicarse, ocuparse diligentemente. Esta es la prioridad de nuestras vidas. Y por eso esta mañana
aunque el título de la predicación es una entrega total, vamos a ver la actitud que debe tener un creyente verdadero para con Dios. Es decir, qué dedicación tenemos que tener como creyentes en nuestra relación con Dios, cómo podemos crecer en el Señor, cómo podemos consagrarnos para el Señor una vez que ya somos salvos. Y vamos a ir a Romanos 12, versículo 1 y versículo 2, que dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a estar varios domingos asentados en Romanos. Y hoy vamos a ver la actitud del creyente para con Dios. Los siguientes versículos hablan de la actitud del creyente verdadero con el resto de los hermanos, y más adelante habla de la actitud del creyente con la sociedad, con el mundo en el que nos rodeamos, las autoridades y muchos más temas, ¿no? Pero este pasaje quizás es el más conocido de Romanos, o uno de los más conocidos o de los más predicados, y seguro que algunos lo sabéis de memoria, y eso es bueno, que sepamos este pasaje de memoria. Y el propio Martín Lutero dijo de este libro que este libro es el más importante del Nuevo Testamento. Y dijo una cosa más, dijo: es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento, el más puro evangelio, digno de que un cristiano no solo lo aprenda de memoria, sino que también tenga trato diario con él, considerándolo como el pan cotidiano del alma humana. Y muchos años antes, Juan Crisóstomo, que fue uno de los padres de la Iglesia, ¿sabéis lo que hacía en su congregación? Lo hacían que lo leyeran todas las semanas. Fijaos la importancia de esta carta de Romanos. No por eso el resto de la Biblia no vale. Sabemos que toda la palabra es útil y es inspirada por Dios y la necesitamos para nuestras vidas, pero vemos que hay algo especial en esta carta porque se revela el Evangelio de una forma muy detallada. Y sabemos que el apóstol Pablo es el que escribe esta carta y lo hace justo después de haber escrito a los Gálatas su carta. Entonces, cuando leemos Gálatas y Romanos, vemos que hay pasajes similares y hay actitudes similares que Pablo demanda de los hermanos. Y sabemos que probablemente fue en Corinto donde él escribió esta carta cuando iba rumbo a Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero antes de nada, cuando vamos a la Escritura, siempre tenemos que preguntarnos, a cualquier carta, ¿por qué la escribe? ¿Por qué Pablo, o qué motivación tiene Pablo para escribir lo que ha escrito? Porque todo mensaje tiene un propósito. Pues bien, la carta de Romanos nos habla de el Evangelio de Dios. Si hubiera que resumir la carta en un versículo o en dos versículos, nos iríamos a Romanos 1, 16, 17. ¿Qué dice? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después también al griego. Porque dice el 17, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo quería enseñar a estos romanos las grandes verdades del Evangelio. Él no había fundado esta iglesia, pero sin embargo conocía a muchos hermanos ahí, porque si vamos al capítulo 16 se ve una lista muy grande de saluda a este, saluda al otro. Vemos muchos nombres para nuestros hijos si nos gustan los nombres raros. Pero sabemos que el mismo evangelio que Pablo predica a los Gálatas, que predica a los colosenses, es el mismo que predica en Romanos, pero Romanos de una forma más extensa. Y vemos que en esta carta no hay una llamada a que corrijan muchas cosas. No hay una disciplina como en otras cartas de necesidad de corrige esta teología rara que hay en la iglesia, sino era una iglesia que, es más, dice que tienen que tomar ejemplo otros, pero sí necesita una enseñanza profunda y práctica. Y por eso Pablo le escribe a esta iglesia. Y lo primero que le va a decir, para tener una actitud de entrega total, una actitud que honra a Dios, una actitud que nos haga consagrarnos más al Señor, es que tenemos que vivir centrados en el Evangelio. Vivir centrados en el Evangelio. Dice el versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando leemos este versículo, o otros, nos saltamos siempre las preposiciones, o los nexos, o las conexiones, ¿no? Así que dice, ¿no? Por lo tanto, por consiguiente, ¿no? Lo que realmente está diciendo aquí Pablo es,
Hay que conectar esto con lo que he dicho antes, ¿no? Y en aquel tiempo, no sé si recordáis, no había versículos ni capítulos. Todo, llegaba la carta y la leían de principio a fin. Y entonces cuando un hermano en aquel momento leía la carta y llegaba a esta parte, dice, uy, ha cambiado. Estamos un poco hablando de teoría y ahora parece que nos está diciendo un mandamiento nuevo, algo nuevo. Y es que es así. Vemos que Pablo ha hecho un salto de hablar de teología, doctrina profunda, para irse ahora a hablar de mandamientos y exhortaciones prácticas, ¿no? Entonces este capítulo 12 es como una bisagra, como un puente. Entonces vemos que los 11 primeros capítulos conectan con estos versículos y Pablo lo que quiere decir al final es, hermanos, lo que voy a decir ahora no tiene sentido si no hemos visto lo de antes. Porque una de las cosas que nos gusta, y caemos en el error, es que solo nos gusta lo práctico. Dime 5 puntos para ser mejor creyente. Dime 3 mandamientos que debo de cumplir para estar más consagrado al Señor. Dime los tips que necesito para mi vida. Pero aquí Pablo quiere hacernos ver, y la palabra de Dios vemos que necesitamos conectar lo que hay en el conocimiento de Dios con la práctica de nuestra vida. No podemos hacer una cosa sin la otra. Por eso hay que profundizar, ahondar en el conocimiento del Dios vivo. Así que, dice Pablo, así que también se refiere al versículo previamente anterior, que es el 11:36, que dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre, amén. Es decir, así que porque como de Él son y por Él y para Él son todas las cosas, atento a lo que te voy a decir. Dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y es que Pablo cuando llama hermanos, está diciendo con amor, con cariño, hermanos, os ruego, os animo a cumplir, os encomiendo en amor. Son las palabras de alguien que ha experimentado la verdad de Dios. Es alguien que quiere que los demás lo sepan, porque si el Espíritu Santo vive en medio de él, quieren que los demás tengan esas mismas convicciones. Y sabemos que no es Pablo el que escribe, sino que es el Espíritu Santo mismo, el que provee, el que sabe lo que necesitamos y el que dice lo que necesitamos y el que habla lo que necesitamos. Y sabemos que Él es fiable, ¿no? Y esto nos pasa cuando recibimos consejos culinarios de alguien, ¿verdad? O sea, alguien te dice, tómate este remedio de ajo, de cebolla, de lo que sea, para ponerte bien, ¿no? O alguien te dice, haz esto para dormir mejor, ¿no? O esta dieta es muy buena, hazla que te va a ir bien para tu cuerpo. O mira esta cosa para tu economía, te va a ayudar. Y nos damos cuenta que depende de la persona, podemos fiarnos o no, ¿no? Hay veces que dicen, bueno, hice lo que me dijiste y no me ha funcionado. Pero hay otras veces que cuando escuchamos a una persona que en su experiencia, que lo ha vivido, que ha sido pragmático, que ha funcionado, decimos, bueno, voy a atenderlo, ¿no? Entonces, en este caso, el ruego de Pablo es fiable, porque es el propio Espíritu Santo que le está diciendo, hermanos, os ruego, lo que os voy a decir es fiable. Te ruego con el mayor interés mío en que crezcas, en que te consagres, en que hagas una entrega total en tu vida. Por eso dice, os amo, hermanos, y os ruego que tengáis esto que voy a decir en cuenta. No hay una intención de mala fe, vamos a decir, no hay una intención torcida, sino que Pablo quiere que los hermanos abunden y ahonden, ¿en qué dice? Las misericordias de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir las misericordias de Dios? ¿Por qué Pablo dice esto? Y quizás es lo más importante del pasaje en esta mañana. La clave de tu crecimiento, de tu actitud como creyente, de tu consagración, es que crezcas en un entendimiento mayor de quién es Dios, de quién eres tú, de quiénes somos nosotros, es decir, y de qué es el Evangelio. La clave de tu crecimiento es que entiendas mejor, que tengas un discernimiento más grande de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y de qué es el Evangelio. ¿Me estás diciendo que para ser cristiano tengo que estudiar? Sí. ¿Tengo que entender? Sí. ¿Tengo que profundizar? Sí. Porque en 11 capítulos mira que Pablo ha escrito cosas. Mira que Pablo ha estado enseñando a los hermanos. Y Pablo está diciendo, tu crecimiento está directamente relacionado con tu entendimiento de Dios.
tu concepto de Dios, su obra y tu situación real. Por eso Pablo cuando dice, os ruego por la misericordia de Dios, está diciendo, esta es la base que necesitáis para crecer. Vamos a verlo rápidamente. Capítulos 1 al 3, ¿de qué hablan esos capítulos? Vemos que no tenemos excusa, que hemos pecado contra la ley de Dios, siempre apuntamos a los demás, pero nosotros mismos lo hacemos peor que los demás. Dios juzgará a cada uno por sus propias obras, sus actos, sus frutos. En Dios no hay acepción de personas, dice ahí en estos capítulos de Romanos. Si fueras judío, si fueras gentil, si fueras samaritano, da igual tu raza, de dónde provienes, tu cuestión, tu trato social, Dios juzgará a todos los hombres y sus secretos saldrán a la luz mediante Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es mejor? ¿Quién se libra? Romanos 3, 10 al 18. Vamos a leer juntos Romanos 3, del 10 al 18. Está ahí Pablo diciéndoles, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Esto está tomado también del Salmo que hemos leído esta mañana, Salmo 10. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es una perspectiva correcta de qué es el ser humano. No hay ninguno que busque a Dios, no hay ninguno sano, nadie tiene nada que ofrecer, no hay solución. Versículo 23 de este mismo capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan o están destituidos de la gloria de Dios. No hay esperanza, no hay final feliz, no hay luz al final del túnel. Pablo le está haciendo ver a los romanos de tu situación es ruina total. Así estábamos muchos de nosotros hace muchos años, ¿verdad? En ruina total hasta que descubrimos quién es Cristo. Tu situación es desastrosa si estás lejos de Dios. No tienes un buen final. Por lo tanto, tenemos que acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque después del versículo 23, hay más versículos, fijaos el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, la obra de Cristo es la solución perfecta para nuestro problema con el pecado. Y ahí lo desarrollan los siguientes capítulos. Capítulo 4 y 5 dicen que el sacrificio de Cristo es perfecto, es válido, está con el sello de calidad de Dios. Y se promete, capítulo 4, a Abraham que por medio de la fe vendrá la salvación. Y vemos que a pesar en el capítulo 5 hay una caída del primer Adán, vemos cómo en la obediencia de Jesucristo, el postrer Adán, se da la justificación de nuestras vidas y donde abundó el amor, la misericordia, se empleó la justicia, se nos otorgó su justicia, sobreabundó la gracia para con nosotros. Por eso el capítulo 5 nos recuerda que en otro tiempo éramos débiles, éramos pecadores, éramos corruptos, éramos viles, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es que gracias a Cristo hemos sido justificados, hemos sido limpiados, hemos sido reconciliados, y todo aquel que se arrepiente y confía en Él recibe estas misericordias, ¿verdad? Y no acaban aquí las misericordias de Dios. Capítulos 6, 7, 8 nos muestra la unión que tenemos con Cristo. Ya no somos siervos del pecado, somos siervos de la justicia. Ya no somos instrumentos o esclavos para pecar, ahora somos instrumentos de justicia. Somos libertados por la gracia, ya no estamos dominados por el pecado, no estamos esclavizados por el pecado. Estamos dando fruto de pureza, de santificación, y nuestro resultado es la vida eterna. Nuestros deseos ahora corren detrás de Dios. Y como dice capítulo 8, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Otra vez, estamos unidos a Cristo y en base a esa unión podemos vivir en el Espíritu. Somos coherederos con Cristo, somos adoptados como hijos
con el fin de ser glorificados y ser exactamente como Él. Y el capítulo 8 acaba con ese pasaje que tanto nos gusta, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? A los que estamos unidos a Cristo, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice el versículo 33. Estamos protegidos por Dios, cuidados por Él, y las riquezas, las misericordias de Dios son esto. Y Pablo se lo hace ver detalladamente a los hermanos. Y es que capítulos 9, 10 y 11 termina su argumento y les dice, la soberanía de Dios, porque Dios quiso, porque Dios realmente lo quiso así y en su justicia no obra la injusticia de Dios en su plan de salvación. Y Él escoge al pueblo de Israel, pero también llega a vosotros los gentiles. ¿Nos damos cuenta de la misericordia de Dios? ¿Nos damos cuenta que son inagotables, que son asombrosas? Pues hermanos, esta es la base, el alimento que necesitamos para sostener nuestra vida como creyentes. Recuerda el Evangelio a tu vida. Recuerda quién eras, lo que ha hecho Cristo y lo que te da. Ese es el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder para salvación y para santificación. Por eso debemos de asombrarnos con la misericordia de Dios. Y esta es la base que Pablo le hace ver a los hermanos. Pero, ¿de dónde viene el poder para poder hacerlo? Tú te puedes preguntar, Pablo, ¿cómo puedo entregarme por completo? ¿Cómo puedo decir no al mundo y sí a Cristo? ¿Cómo puedo acercarme más al Señor? Las misericordias se encuentran, el poder se encuentra en las misericordias de Dios. El hombre que comprende quién es Dios, su grandeza, su santidad, su justicia, su soberanía, su amor, y ve cómo era su vida antes sin Dios, es el que se puede entregar totalmente. Ahora que comprendes este conocimiento, vas a crecer en tu entrega a Cristo. ¿Qué necesitamos, hermanos, en la congregación? ¿Qué necesitamos? ¿Más reglas? ¿Más manipulación? ¿Más influencia? No, necesitamos crecer en asombro por Cristo. Necesitamos aumentar la percepción de esa hermosura de Dios. Necesitamos saborear, deleitarnos en la excelencia de Dios. Por tanto, ¿cuál debe ser nuestra actitud para recordar estas verdades? Adorar por completo, entregarnos por completo, dejar que Cristo te posea, dejar que Cristo te dirija y que tengas tanta gana de saber de Él, de conocer a Él, que seas entregado porque no puedes hacer otra cosa. Y como veremos ahora, el hacer eso te va a hacer dejar lo que hay atrás, la basura que dejas atrás, ¿no? Y sabéis, uno de los problemas más importantes de las iglesias, ¿sabéis cuál es? La falta de esto, la falta de santidad. La falta de que hay mucha hipocresía, mucha inmoralidad. Muchos cristianos como nosotros, que entendemos que somos cristianos genuinos, nos cuesta luchar por nuestra santidad cada día, ¿verdad? Y la santidad realmente es crecer en más amor por Dios. Cuanto más te quieres parecer a Dios, menos quieres pecar. Cuanto más encuentras el valor de Dios, cuanto más creces en el asombro por Dios, menos quieres pecar. Si eso lo hacemos en nuestras relaciones normalmente. Si yo quiero honrar a mi esposa, cuanto más me acerque a ella, más conozca lo que le gusta, más vea y conozca lo que ella quiere, menos voy a hacer lo que ella no quiere. Pues eso nos pasa con Dios. Necesitamos conocerlo mejor. Crea afición por Cristo. Porque no tienes que ir a la fuerza, no tienes que ir manipulado, que no te fuercen a hacerlo, sino que sea de un amor real, verdadero, directo, porque lo conoces. Fijaos, los hombres más y mujeres más entregados a Cristo son los que más han sacrificado, como dice el versículo, de forma viva y santa delante de Dios. Son los que han presentado su vida y han sido entregados cuando se han entregado sus cuerpos, sus vidas a la excelencia de Dios, ¿no? Y esto es así porque, por ejemplo, fijaos en Jeremías 9:23. Dice allí el Señor a Jeremías, dice, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza, mas el que gloríese de esto, de que me entiende, me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas me complazco, declara el Señor. Y Dios en Oseas le está diciendo un mensaje muy
fuerte. El pueblo de Israel estaba tan pervertido que el Señor le tiene que decir, mira, eres como una mujer prostituta que se casa contigo, te abandona, y eso eres tú, sois vosotros, ¿no? Y le dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido, ¿sabéis por qué? Por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La pregunta en esta mañana es, ¿cuánto tiempo dedicas a ver las misericordias de Dios? A disfrutar, a deleitarte en las obras de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos a pensar en estas cosas, a profundizar en el conocimiento de Dios? Cuenta un predicador que a veces cuando le invitan a las iglesias les pregunta, bueno, ¿cuánto conoces a Dios? Y dice, no, yo conozco, tal, y incluso habla con pastores y tal, y dice, ¿me podrías hacer una lista de los atributos de Dios que conoces? Y explicármelos, 2 frasecitas, ¿no? ¿Cuántos atributos? Y algunos, sí, Dios es amor, Dios es santo, pero ya no sé más. ¿Cómo vamos a crecer si no estamos empapados en Dios? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a entregarnos totalmente si nuestra vida de conocimiento no está centrada en Dios? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Y cómo vamos a hacer lo siguiente que dice el versículo? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar todo nuestro cuerpo, presentar todo nuestro ser, presentar toda nuestra vida en un acto de adoración. La salvación de Cristo tiene el poder suficiente para sacarte de la esclavitud del pecado. Él pagó por todos tus pecados, pero Él lo dio todo. Acabamos de celebrar la mesa del Señor, Él entregó toda su carne, toda su sangre a la perfección, se entregó totalmente. ¿Y qué te pide a ti ahora? Que hagas una entrega total, que te entregues, sacrificio vivo. Y aquí el apóstol Pablo y en otros pasajes, él se considera esclavo de Cristo, siervo de Cristo, dependiente 100% de Él. Ahora, ¿cómo llegó a esto? Creciendo en ese conocimiento de Dios, en ese saber en dónde estaba su situación y en esa relación con el Evangelio. Por eso aquí, cuando leemos esta palabra que dice presentéis, no se está diciendo que cada domingo tenemos que presentarnos o que cada día tenemos que tomar una decisión por Él. Aquí lo que está diciendo es, no estés entre dos aguas. El mundo y la iglesia. No puedes estar entre dos aguas. Tienes que ser un corazón de una lealtad. Tienes que ser alguien entregado totalmente al Señor. Esto es como un chico que tiene novia. Si tienes novia no puedes tontear con otras. O si tienes tu mujer, obviamente no puedes tontear y estar con otras. Y si te tienes que casar, te casas y te comprometes con la persona que es, pero no estés en dos aguas. Esto es lo que Pablo le está diciendo aquí. Aclara tu situación, presentad vuestros cuerpos, compareced ante Dios con una entrega total, con todas las consecuencias. ¿Y qué es lo que hay que entregar? Fijaos que dice vuestros cuerpos. No dice entregad vuestro ánimo, entregar vuestros pensamientos. Dice entregad vuestros cuerpos. Incluye tus emociones, tu corazón, tu ser, todo. Entrega todo, incluido tu cuerpo. Porque como sabemos en aquel tiempo había un dualismo y decía tu cuerpo para ti y el alma y el espíritu para Dios. Y Pablo le está diciendo, no, tu cuerpo entero. Todos tus actos, todas tus obras, todo lo que hace tu cuerpo es porque tu corazón lo revela. Es decir, tu cuerpo revela lo que hay en tu corazón. Y tus obras demuestran lo que hay en tu interior. Y el Señor quiere tomar el control de tu corazón, de tus ojos, de tus manos, de tus oídos, de todo. Dios, cuando tiene tu corazón, va a tener tu intelecto, va a tener tus emociones, va a controlar tus voluntades, ¿no? Y no podemos separar, como hemos visto antes, lo secular de lo espiritual. Pero sabéis que hay un versículo en Lucas 6, 45, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si Cristo y su conocimiento de Él llena tu corazón, ¿de qué va a hablar tu boca? ¿Cómo va a reaccionar tu cuerpo?
Y es que Dios te va a pedir lo más grande que te puede pedir. Toda tu vida. ¿De qué forma? Dice que es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y cuando Pablo explica esto, es un lenguaje que aquellas personas entendían como un lenguaje de templo, de sacerdocio, ¿no? Entonces, un sacrificio implica, tiene que haber un templo, tiene que haber un sacerdote, tiene que haber una ofrenda. Y en el Nuevo Testamento vemos que en la enseñanza de Cristo somos templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, somos real sacerdocio, en 1 de Pedro, y ahora nos dice que somos el sacrificio. Pablo hace ver que Dios no busca tus obras, Dios te busca a ti. Quiere todo de ti. Y eso me pasa a mí a veces. Yo estoy en mi despacho y baja especialmente Itai, y yo estoy en la silla trabajando, ¿no? Y es una silla giratoria, y entonces él viene a veces y quiere jugar conmigo con la pelota. Y entonces yo me giro con la silla y juego sentado. Entonces él me echa la pelota y a la primera vez que me echa, viene a mí, me levanta y él quiere que yo esté 100% con él. Él no quiere que yo esté en la silla, que yo esté jugando con él parcialmente. Él quiere que me dedique a él. Me coge, me tira de la mano y quiere que juegue y que le dé fuerte. Pues eso pasa con Dios. Dios no quiere que te gires y le des un poquito de ti, Él quiere que le des todo. Él quiere un sacrificio, que tú seas el sacrificio vivo, santo y agradable. Fijaos, cuando leemos la historia de Abel y Caín, el problema no fue, o la cuestión no fueron los animales que ofreció Abel y Caín que ofreció sus frutos. La cuestión fue el corazón de cada uno, su obediencia a Dios. Fijaos lo que dice en la palabra de Dios, que Dios, dice el rey David, dice, los sacrificios que quiere Dios es un corazón santificado, agradable. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Por qué hay tantos problemas en las iglesias entonces? ¿Por qué no hay santidad? ¿Por qué están tan mal muchas personas que conocemos que se llaman creyentes? Porque no hay una entrega total. Y muchas veces no hay entrega total porque no conoce verdaderamente las riquezas de las misericordias de Dios. Y nosotros traemos nuestras vidas parciales y entregamos a Dios algunas cosas. Y creemos que con lo que vamos a dar es suficiente. Pero ¿sabéis qué? Dios quiere todo de ti. Quiere que te parezcas a su Hijo Jesús. Por eso dice que quiere que el sacrificio sea vivo, sea santo. ¿Qué significa que sea santo? Sabemos que Hebreos 11:6, otro versículo que sabemos de memoria, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sabéis lo que significa realmente que Dios es santo? Vale, que está apartado, sí, eso lo entendemos, ¿no? Pero que Él es incomparable, Él es diferente a nosotros. Él tiene un valor tan alto como nosotros quizás si nos comparamos con el sol. Él es el más digno de honor, de reconocimiento, de amor. Él Él es realmente el que se le debe reconocer todo el valor. Él es el más digno, Él merece toda la adoración. Por eso yo tengo que entregarme a Él. Y todo lo demás es basura. Cuando veo a Dios como es en su santidad, es cuando yo puedo comenzar a ser más santo. Cuando veo lo que le agrada, es cuando puedo entregarme totalmente para crecer en santificación. No puede haber creyentes que se quedan donde están. Tienes que crecer a la fuerza. Si no creces, algo está pasando en ti. Y como termina este versículo 1, que es vuestro culto racional. Es decir, esta es vuestra adoración, esta es vuestra verdadera actitud que debe de haber, este es vuestro culto lógico, vuestro culto razonable. Es decir, es vuestra alabanza, vuestra devoción, que tiene que ser viva, santa y agradable. Ahora tus deseos son los de Dios. Ahora que ves a Dios lo que desea, tú quieres lo que Él desea.
y tengo que poder sacrificarme, entregar mi vida al completo con deseos nuevos por Él. Ya no vivo de una forma legalista en el que quiero esforzarme porque me lo pide, sino porque es algo que ya nace de mi corazón, porque estoy cautivado por Él. Hay una diferencia entre obedecer porque te lo piden o te lo mandan, a obedecer porque tu corazón está consagrado a Dios. Por eso es importante profundizar en la palabra de Dios, para conocer más al Señor. Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Necesitamos adorar a Dios mediante nuestras vidas entregadas a Él. No podemos adorar de Dios solo con nuestra voz, solo con nuestra parcialidad. Porque muchos hay lo que nos demuestran, en muchos cultos, en muchos lugares, que parece que necesitamos nuevos trucos, nuevos métodos, nuevas estrategias. Y no es así. Necesitamos que las personas, que los creyentes nos acerquemos a la palabra de Dios y veamos a Dios tal cual es, para estar cautivados por Él. Y en base a eso, entregarnos totalmente. ¿Y si tu corazón se enfría? ¿Y si estás un poco alejado de Dios? Necesitas crecer en una visión más amplia de Dios. Recuérdate el Evangelio. Por lo tanto, ¿qué actitud debemos tener los verdaderos cristianos? Número 1, vivir centrados en el Evangelio. Y en el versículo 2 vamos a ver lo que deriva de esto. Y es que debemos vivir centrados en la voluntad de Dios. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No sé si sabéis cuál es la pregunta top o la pregunta que más te hacen en los campamentos cristianos. Por lo menos una de las más habituales que a mí me han hecho es: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? O ¿cómo puedo vivir o saber si estoy en la voluntad de Dios? Y esto es lo que Pablo va a contestar aquí a los creyentes y les va a decir que su entrega total, en una parte esa actitud va a venir de estar centrados en el Evangelio, recordando las misericordias de Dios. Pero ahora hay que hacer dos cosas para conocer la voluntad de Dios. Y la primera es no amoldarse a este siglo. Lo puedes poner, está ahí. No amoldarse a este siglo, conformarse o no conformarse al mundo, o no imitar las conductas del mundo. Yo tengo familia que son agricultores en Almería. Ellos tienen invernaderos y ellos, una de las cosas que plantan son las sandías, ¿vale? Entonces, cuando ellos las preparan, las riegan, las cuidan, salen sandías de todos tipos, ¿no? Tienen sandías amarillas por dentro, que son naranjas, sandías sin pepitas, sandías con pepitas, sandías que tienen la parte de fuera de una forma, la parte de otra, ¿no? Pero una de las cosas que ellos no hacen, por lo menos yo no lo he visto, es una cosa que se puso de moda en Japón hace unos años. Y es que en Japón empezaron a sacar las sandías cuadradas. Y esas sandías cuadradas tenían o forma cuadrada o incluso ya sacaron sandías con forma de corazón o sandías con forma de pirámide, ¿no? Incluso esas sandías llegaban a costar 150 euros cada una. Y lo que hacían estos agricultores japoneses es que cuando la sandía estaba creciendo, la metían en un molde. Entonces, la sandía, como no tenía la forma, tomaba esa forma y luego ya la dejaban crecer fuera del molde. Te das cuenta de que ellos lo hacían por un interés de se transporta mejor sandías cuadradas y se meten mejor en los frigoríficos que si son redondas. Pero esto nos hace ver que al final estos moldes son los que hacen que esa fruta cambien su forma original, que tomen una forma diferente, ¿no? Y Pablo lo que quiere hacerle ver aquí a los hermanos es: no os amoldéis al mundo, no os metáis en esa forma del mundo. Dijo un comentarista bíblico, dice: no permitáis que el mundo que os rodea se las arregle para meteros a la fuerza en su propio molde. Por lo tanto, no debemos de seguir los parámetros del mundo. Cuando me refiero al mundo, me refiero a este mundo, a este sistema perverso y pecaminoso lejos de Dios, ¿no? No dejemos que el mundo tome lugar en nuestra vida, no abramos la puerta al mundo. No dejemos que lo externo a nosotros, lo que hay en el mundo, gane la batalla en nuestro interior. Somos hijos de Dios. Es una batalla activa. Tienes que tomar tú la iniciativa y eso tienes que ser consciente. Que es lo que Pablo quiere hacerle ver aquí. No os adaptéis a este mundo, no os conforméis. Tienes que tener convicciones firmes de la Biblia, bíblicas.
Tienes que vivir el Evangelio, tienes que estar saturado del Evangelio, tienes que ponerte la armadura del Evangelio para protegerte de estos moldes. Otra vez, si no conoces las misericordias de Dios, van a venir cosas que no vas a poder defenderte porque no estás tú preparado. Una vez un hermano nos decía, muchas veces nos dedicamos a detectar las cositas que traen los billetes falsos. Mira, este billete falso han cambiado esto. Este billete falso cambia esto otro. Esta nueva estafa hace esto otro. Pero lo que debemos de hacer es dedicarnos a conocer el original. Si conocemos el original, da igual el método que venga, da igual la falsa enseñanza que venga. Tienes que estar preparado, conociendo más a Dios. Cada vez hay más influencias y más cosas que parecen, pero no son. Vemos series, películas, canciones, entretenimientos que nos meten los pensamientos del mundo. Vienen leyes y propuestas de los gobiernos que van en contra de Dios. Más actitudes pecaminosas que se dan por hecho, pero que desagradan a Dios. Y Pablo le dice, no os amoldéis, si eres hijo de Dios, no tienes parte con esto. No lo dejes, no te dejes llevar. Y aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que autoexaminarnos. ¿Qué cosas hay en tu vida que te están moldeando conforme al mundo? ¿Qué cosas estás dejando que te influencien de parte del mundo? ¿Qué cosas estoy viendo? ¿Qué cosas estoy escuchando? ¿Con quién me estoy relacionando que me influencia para mal? ¿Hacia dónde estoy yendo? Y este es el mandato que Pablo, por medio del Espíritu Santo, le da a los hermanos. No te amoldes al mundo. Pero una de las cosas que hace la Biblia, la palabra de Dios, lo que hace Dios, es que Él te puede decir, no hagas esto, pero te va a dar la solución, te va a decir, haz esto. Y esto es lo que vemos a continuación, la segunda parte del versículo 2. No te amoldes al mundo, pero transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, de vuestra manera de pensar. Decía Andrew Murray, la renovación de la mente implica dejar que la luz de Cristo ilumine cada rincón de nuestra mente, limpiando todo pensamiento que no esté en línea con su voluntad. Es decir, hemos escuchado el pensamiento negativo de no te amoldes y ahora de forma positiva, sé transformado. ¿Y por dónde hay que empezar? Por la renovación de tu mente. Todo comienza por la mente, todo comienza por nuestras convicciones, todo comienza por nuestro conocimiento. Obviamente una persona que no conoce a Dios va a actuar conforme a su conocimiento, su poco conocimiento de Dios. Y el que está saturado de Dios va a actuar conforme a ese conocimiento. Y esto está lleno en el Nuevo Testamento de esta enseñanza. Fijaos en los Salmos, Salmo 119, ¿cuánto nos habla de estar llenos de la palabra de Dios? Colosenses 3 nos habla de estar revestidos y renovados hasta el conocimiento pleno. Y Colosenses 3:16, un versículo que decimos mucho, que la palabra de Cristo habite o more en abundancia en vuestros corazones. Pablo a los Efesios, en 4:17 le dice, no andéis como los gentiles. Los gentiles andaban en muchos pecados, sino aprended de Cristo. Por eso, aprendamos de Cristo. Llenemos nuestras mentes de Él, de su palabra, de sus misericordias. ¿Cómo dejo la carnalidad? Haciéndome más vivo en Cristo, acercándose más a su palabra. Y el sentido de esta frase, de transformaos, no es una forma activa, porque nosotros no tenemos el poder para transformarnos, sino más bien lo que quiere decir es dejaos de transformar o dejaos transformar. Es decir, el Espíritu Santo quiere transformarte, pero tú tienes que no impedírselo. No le impidas que te haga crecer. Ocúpate en que se produzca ese cambio. Esta palabra transformado viene de la palabra metamorfosis. Es decir, deja que crezca en tu interior y considere la palabra de Dios y deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. No le pongas oposición. Porque ¿sabéis qué? Muchos te pueden decir, Pablo, está muy bien. Hay muchos teólogos que saben más que yo de Dios, pero sus vidas son un desastre. ¿Es verdad? Por eso está diciendo aquí la palabra es llenar nuestra mente de conocimiento de Dios, llenarnos de la teología, de la doctrina de Dios, es para ser transformados. No tiene sentido estar lleno de letras en nuestras mentes y tener vidas que no están entregadas a Dios.
Esta es la vida cristiana, una vida transformada de verdades aprendidas. Vidas transformadas por las verdades que han aprendido. Y la meta de hoy es que salgas de aquí con una vida conforme a la persona y a la voluntad de Cristo. Porque muchos tienen el conocimiento, pero ¿de qué les sirve? Tú puedes crecer mucho en conocimiento, pero si tu vida está hecha un desastre, realmente no estás siendo transformado, te estás oponiendo a la voluntad de Dios. Volviendo al principio, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo discernirla? Primero, no amoldándose a este siglo o a este mundo, transformados por la renovación de nuestra mente. Pero ¿sabéis qué? Que cuando consagramos nuestras vidas al Señor, con la renovación de nuestra mente, el Espíritu Santo nos potencia y eso nos va a capacitar para conocer, para poner a prueba cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Es decir, ahora ya estás en capacidad de evaluar todas las cosas como deben ser. Y entonces es cuando puedes aceptar que lo que estás haciendo se conforma a la voluntad de Dios. Es decir, que cuando vives cerca de Dios, vives conforme a Él, tienes la capacidad de comprobar realmente si eso es la voluntad de Dios o no. Entonces, cuando vives en tinieblas o cuando vives en carnalidad, realmente no te estás discerniendo conforme a Dios. Y entonces hay temas que tú vas a decir, bueno, yo pienso que es esto. ¿Por qué? Porque no quieres saber lo que dice Dios, ¿no? Porque la pregunta no es, ¿quieres saber la voluntad de Dios? La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿quiero obedecer la voluntad de Dios? Porque ¿de qué te sirve saberla si no quieres obedecerla? La respuesta es, alinéate con Dios, sé transformado por Él, que Él te ayude a discernir su voluntad para que puedas obedecerla. Porque su voluntad es que hagamos tres cosas, termina diciendo el versículo. Su voluntad es que hagamos tres cosas, o que hagamos las cosas de tres formas, mejor dicho. Que hagamos las cosas buenas, agradables, perfectas. Buenas porque, como es el carácter de Dios, es bueno, es bondadoso. Agradables en el sentido de que sean sin mancha, sin defecto, que sea consagrado, que sea espiritual, que sea completo, ¿no? O sea, perfecto. Y perfectas que sean como deberían de ser, completas en su medida. Y cuando esto pasa en nuestra vida y vivimos con mentes transformadas, tenemos voluntades transformadas. De tal manera que nuestros deseos son hacer los planes de Dios, no que Dios haga nuestros planes. Da igual el costo. Y hermanos, esta mañana mi deseo es que veas precioso a Cristo, te acerques a su palabra para conocerlo porque Él te cautiva, porque Él te quiere transformar día a día, que te parezcas más a Él, que realmente tengamos un testimonio para los de dentro y para los de fuera, donde vean la santidad de Dios, donde vean la bondad de Dios, donde vean que ese sacrificio es santo, vivo, y donde vean también la voluntad de Dios en nuestra vida, agradable, perfecta y buena. Hermanos, ¿qué actitud debemos vivir los verdaderos hijos de Dios? Vivir centrados en el Evangelio, misericordia de Dios, en una vida de adoración plena entregada a Él, y vivir centrados en la voluntad de Dios, no conformados a este mundo, sino siendo transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Que el Señor te bendiga, te rete, te anime y que en su gracia te ayude a profundizar más en estas verdades. Vamos a orar. Señor, gracias por Cristo. Gracias por que por medio de Él, de conocerle más a Él, podemos entender quiénes éramos. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo por nosotros, Señor? Y te pido por cada uno de los que estamos aquí, cada uno personalmente, como familia, Señor, como congregación, que podamos aprender más de tu palabra, no solo por un mero conocimiento intelectual, sino para ser transformados. Ser cada día más como tu Hijo Jesús, Señor. Que podamos tener esas vidas transformadas porque eso es lo que te da gloria, Señor. Porque eso es lo que permite, Señor, que otros puedan creer, Señor. En ver cómo nos amamos de una forma sincera, Señor. De una forma en la que tu Espíritu actúa en nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este mensaje en Romanos, como lo que escribió Pablo, Señor, en aquel entonces, hoy
es de ánimo y de exhortación para nosotros, Señor. Bendícenos, también danos un buen tiempo de comunión y que tú sigas bendiciendo nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.